Hola, hola, muy buenas. ¿Quién les habla? Carlos Feijó y esto es Pasa la Bola Podcast. Hoy les voy a hablar a grandes rasgos de la previa de la jornada 2 de la Liga Española y de la Premier League. También les voy a comentar levemente el nuevo formato de la Champions League que tantas dudas nos ha generado a todos porque vienen cambios sobre todo para la fase de grupos. Y también les voy a comentar un poco relacionado a esto los casos de Gundogan y de Rodrigo en este cierre del mercado de fichaje. Y bueno, empezamos un poco con la previa de la jornada 2. El Barcelona el día de mañana, sábado, va a jugar contra el Athletic Club de Bilbao, luego de una ardua polémica durante todo este verano con respecto a Nico Williams. Va a ser en el Estadio Montjuïc, va a ser en Barcelona y vamos a ver cómo recibe el Barça y su afición a su no fichaje Nico Williams. Al final terminaron fichando a Dani Olmo por 60 millones de euros, no pagaron la cláusula por 58 millones de euros de Nico Williams, después de haber filtrado por mucho tiempo que tenían el sí del jugador, que todo estaba pactado, que todo estaba acordado, que el Barcelona tenía dinero para fichar. Y bueno, al final terminó ocurriendo que llegó Dani Olmo, están en menos 60 para el fair play financiero para poder inscribir y salió también Ilkay Gundogan. Vamos a ver cómo se desarrolla este juego. Recordemos que Barcelona ganó su primer partido contra el Valencia Fútbol Club en Mestalla y el Athletic Club de Bilbao empató su partido en la primera jornada de la Liga. Luego, el domingo, tendremos el Real Madrid-Real Valladolid en el Santiago Bernabéu en la llegada de Kylian Mbappé a la ciudad de Madrid. En el debut en el Santiago Bernabéu de Kylian Mbappé. Básicamente va a estar toda la expectación. Entendemos que Jude Bellingham no va a formar parte de la partida el día domingo por un golpe que se dio en el entrenamiento. Básicamente va a perderse en torno a un mes, más o menos igual que Camavinga. En estos casos empieza la polémica también. ¿A quién va a elegir a Carlo Ancelotti para sustituir a Jude Bellingham? Tiene la opción, obviamente, de Luka Modric, que está en un rol más secundario en esta temporada. Básicamente tiene la opción también de Dani Ceballos, que es un jugador de un rol mucho más discreto. Tiene también una que sería un poco más osada, cambiando un poco el sistema, porque estas que mencioné anteriormente serían manteniendo el 4-3-3, pero si se decide, en vez de por Modric, apostar por el joven por el joven Arda Güler, disculpen, va a tener que cambiar el sistema o juega Arda Güler de mediocampista o juegan un 4-2-3-1 con Güler de 10. Allí las bandas serían Rodrigo y Vinicius y el 9 sería Kylian Mbappé. Estaría muy interesante que apostara por el turco o mismo, siguiendo la jerarquía que Ancelotti suele seguir, por Brahim Díaz, que es un gran jugador, pero es otro perfil totalmente distinto a Güler. Güler es un jugador con una zurda muy bien educada, que tiene una gran visión de juego y que tiene mucho gol. Pero Brahim Díaz es un jugador más de regate, un jugador más de encarar, un jugador de asociarse en espacios reducidos y poder abrir espacios. Si fuese con Brahim Díaz sería muchísimo más ofensiva la apuesta, pero yo pienso que con Güler un poco más atrasado podría irles bastante bien. Luego vamos a ver el Atlético de Madrid-Girona también el propio domingo, que va a ser un partido interesante, pues el Girona vendió a Savinho para el Manchester City, vendió a Dovic a la Roma por 40 millones de euros y vemos que está un poco debilitado respecto a ese equipazo que nos sorprendió a todos el año pasado quedando tercero en la liga y siendo primero en varios tramos de la misma. Entendemos que el Girona es un equipo más pequeño, forma parte del Citigroup, pero tiene que vender para poderse mantener. La Liga Española tampoco tiene las normas más favorables para que este tipo de inversiones entren en el ruedo de la liga, porque tienen que estar con unas normas de fair play financiero mucho más estrictas que, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra. Entonces, este tipo de inversiones no tienen tanto impacto como tendrían en otras ligas. Sin embargo, este partido nos invita también a analizar el Atlético de Madrid, que juega con una línea de 3, que juega con Samuel Lino y con Marcos Llorente por las bandas, que serían los carriles, pero también en el medio vamos a ver varios cambios. Por ejemplo, Joao Félix, y ya enlazamos con la Premier, va al Chelsea, ¿verdad? Joao Félix no se lleva bien con el Cholo Simeone, quiere estilos ofensivos, quiere otras cosas. Enzo Maresca, pupilo de Guardiola, recibe a Joao Félix con buenos ojos, porque el Chelsea necesita un jugador de su perfil, un 10. En la jornada anterior, bueno, el partido contra el Manchester City
de Enzo Fernández no fue el mejor porque jugó en una posición que no es la de él, que jugó en una posición más de 10, más de armador. Enzo Fernández es 8, es un doble pivote, es un jugador mixto que ataca y defiende, tiene llegada. No es que no tenga pase, pero en el enlace detrás del delantero no está hecho para eso. En cambio, Joao Félix sí es un jugador que Maresca recibe con brazos abiertos, pese a que el Chelsea, como ya explicó nuestro compañero Fernando en las ediciones especiales anteriores, es un equipo que tiene 42, 41 jugadores y no han logrado salir de tantos. Pero volviendo al Atlético de Madrid está Gallagher. Gallagher, que es el jugador por el cual van a prácticamente intercambiar cromos con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid pagaría 40 millones por Gallagher, pero el Chelsea pagaría 50 por Joao Félix. No obstante, tenemos que Joao Félix no es un jugador que sea únicamente propiedad del Atlético de Madrid. También una parte de la ficha, desde el Benfica incluso es así, le pertenece a Jorge Méndez. Entonces, en el traspaso de los famosos 126 millones de euros del Benfica al Atlético, Jorge Méndez se guardó una parte de la ficha y en este traspaso Jorge Méndez se queda con un dinero. No estando conformes con esto, de paso Joao Félix no es un jugador que haya estado en un rendimiento constante bueno a nivel ascendente. Ni siquiera Xavi lo quería alinear en un Barcelona súper ofensivo. No tenía mucho donde ponerlo. Joao Félix es un enganche, un media punta que juega detrás del delantero. Pero cayendo una banda no se sintió muy cómodo. Tuvo buenos rendimientos, pero no fue regular. Entonces ya veremos cómo le va a Joao Félix y cómo le va a Gallagher en el Atlético de Madrid, siendo un mediocampista de un perfil muy parecido a De Paul y a Koke, que ya van cumpliendo años, y para esta temporada tan larga que va a tener el Atlético de Madrid, estas incorporaciones me parecen muy, muy interesantes porque van a jugar Mundial de Clubes al final del año 2025. El Mundial de Clubes de la FIFA. El Mundial de Clubes que va a tener un formato muy parecido al Mundial, con 32 equipos de todo el mundo, 2 representantes por país aproximadamente. Por parte de Inglaterra va a ir el Chelsea, va a ir el Manchester City, en España va a ir el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero el Atlético ha hecho una inversión muy interesante, sobre todo en Julián Álvarez. Julián Álvarez, que debutó la jornada pasada contra el Atlético, con el Atlético de Madrid contra el Villarreal, y que jugó, salió en el minuto 78, fue suplente, no tuvo unas prestaciones muy interesantes, pero sí que ya empieza a generar impacto. Está llamado a ser la estrella del Atlético. Fue fichado por 75 millones más 20 en variables, aproximadamente 95 millones de euros. Es sin duda alguna la apuesta del Atlético de Madrid junto con Sorloth, que es otro 9, otro noruego, zurdo, alto, como Erling Haaland, pero de unos años mayor que Erling Haaland y que también le va a acompañar muy bien en el ataque, que de hecho marca gol a su ex equipo, que es el Villarreal, por el cual lo fichan aproximadamente por 24 millones de euros. Sorloth es un delantero muy complementario con Julián. ¿Por qué? Porque es otro tipo de delantero alto que juega de espaldas, que pivotea, que sabe salirse del área, pero que a su vez es un delantero que puede ayudar a jalarle marcas y a generarle espacios a Julián para poder ser la estrella. Recordemos que el Atlético de Madrid, a lo largo de toda su historia, ha tenido delanteros muy destacados en sus filas, desde Fernando Torres hasta Sergio Agüero, Diego Forlán, y bueno, en épocas más recientes también a Luis Suárez, anteriormente también a David Villa. Delanteros que son muy buenos y que les han ayudado a competir por la liga. Son un equipo que se defiende muy bien y son un equipo que al Real Madrid le hacen la vida muy, muy amarga en los duelos directos. De hecho, el Real Madrid el año pasado solamente pierde 2 partidos y es contra el Atlético de Madrid, quien los echa de la Copa del Rey y que también les gana 3-1 en liga. Un equipo muy solvente, el del Real Madrid, que solamente tuvo problemas con el Atlético. Sin duda alguna va a ser un candidato para ganar la liga, ¿por qué no? Y el Barcelona también va a estar allí. Lo único que tenemos que saber es cómo se va a desarrollar el asunto Gundogan. Luego, ahora a mí me gustaría hablarles del formato de la Champions. Muchos se preguntarán, ¿qué va a ser de la Champions? ¿Qué va a ser el nuevo formato? ¿Cómo va a distribuirse? Bueno, yo se los voy a explicar de una forma bastante simple antes de que se dé el sorteo, que la semana que viene es el sorteo, el 29 de agosto, el jueves 29 de agosto se va a dar el sorteo de la Champions. Básicamente, antes eran 32 equipos y ahora van a ser 36. Entran 4 más por coeficiente UEFA. Ya estando 36 equipos, se va a hacer una fase de grupos inicial de una sola liga. Todos están en una sola liga y todos suman 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 por derrota. Se van a dividir en 4 bombos
de los cuales, eligiendo un equipo para darles un ejemplo, Liverpool, por ejemplo, va a tener que enfrentarse a 2 equipos del bombo 1, 2 equipos del bombo 2, 2 equipos del bombo 3 y 2 equipos del bombo 4, de los cuales 4 partidos los va a disputar en casa, en este caso Anfield, y 4 partidos los va a tener que disputar fuera de casa. Entonces, simplemente, en este sorteo se va a dirimir quiénes son esos equipos de estos bombos que se van a enfrentar, por ejemplo, contra el Liverpool o contra el Real Madrid, o contra el Barcelona o contra el Bayern de Múnich. Estos que clasificaron a la Champions. Entonces, ¿quiénes clasifican, Carlos? Bueno, ¿quiénes van a clasificar? De esta liga grande, vamos a tener 8 equipos clasificados directamente para octavos, ¿cierto? Al final de todos estos 8 partidos iniciales va a quedar una clasificación en la cual van a haber 8 equipos primeros clasificados y luego va a haber del equipo 9 al equipo 24 una ronda de playoff, por decirlo así. Van a haber enfrentamientos de ida y vuelta con los equipos que estén del puesto 9 al 24, pero del 9 al 16 van a haber un bombo y luego del 16 al 24 va a haber otro bombo. De esta manera se van a enfrentar los del bombo 1 contra los del bombo 2. Y allí van a dirimir los campeones que salgan, los ganadores que salgan de estos duelos van a ir a octavos de final. Luego la ronda de octavos de final continúa como toda la vida, como la conocemos de siempre, y así va a ser. A mí me gustaría que ustedes dejen en la caja de comentarios su opinión. ¿Qué opinan sobre esta nueva fase de grupos? ¿Qué les parece? ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? ¿Mejor que la anterior o peor que la anterior? Sin duda va a ser más carga de partidos. Anteriormente empezaba en septiembre y terminaba en diciembre. La fase de grupos ahora va a terminar en enero, va a tener mayor carga de partidos y yo me imagino que será especialmente para los equipos que no clasifiquen directamente y que tengan que jugar otra ronda de playoff. Y se preguntarán qué ocurre con el resto de equipos que quedan del 25 al 36. Pues básicamente no juegan más, están eliminados en pocas palabras. Lo que ocurre aquí es que anteriormente teníamos a un tercer lugar en la fase de grupos que iba para la Europa League. Eso se acabó. Esto en esta ocasión no va a ser así porque la UEFA lo ha decidido de esta manera. Ya con este formato dividen todo lo que es para octavos y los que quedan fuera lo hacen definitivamente. Entonces, así más o menos es como yo entiendo que quedó la fase de grupos. El día 29 de agosto va a ser el sorteo y nosotros vamos a tratar de darles un approach, una aproximación un poco mejor a lo que son estos octavos. Lo vamos a ir aprendiendo todos juntos también en la medida que se vaya desarrollando todo esto. Y bueno, pasando a los temas un poco más picantes, un poco más polémicos, vamos a hablar del caso Gundogan y vamos a hablar del caso Rodrigo en relación al Real Madrid y al Barcelona. Y bueno, vamos a empezar por el caso Gundogan, ya que nos genera un poco de salseo saber cómo va a ser Barcelona para inscribir. La semana pasada a Hansi Flick en la rueda de prensa, antes del partido que dispute el Barcelona en la jornada 1 de Liga contra el Valencia, le preguntan si Dani Olmo está disponible. Recordemos que el Barcelona ficha a Dani Olmo por 55 millones de euros al Leipzig con 7 en variables. Entonces, Barcelona lo ficha, probablemente sea con plazos de pago, porque el Athletic Club de Bilbao le pedía 58 millones para pagar la cláusula, pero de una, y Barcelona no estaba de acuerdo con esto. Y bueno, no fichan a Nico Williams, que es un jugador al que se van a enfrentar este fin de semana, entonces parece pertinente. ¿Cómo hace Barcelona para inscribir a Dani Olmo si está en la norma 1-1 y vendió nada, 0, en este mercado de fichajes y fichó por 60 millones? Tiene que vender por 60 millones. Pero la salida de Gundogan sin duda le ayuda porque libera mucha masa salarial de allí. Suena que Barcelona va a activar otra palanca, que socios.com, que no sé qué. Bueno, está por verse si va a poder inscribir a Gundogan, pero lo llamativo es que esta semana se le entrevista a Hansi Flick y le preguntan, ¿va a jugar Dani Olmo este fin de semana? Y él dice, pues ha entrenado muy bien porque la semana anterior dijo que estaba con algunos problemas físicos, lo cual es sospechoso porque en realidad entrenó 6 sesiones y estaba bastante bien, pero realmente no estaba en condición de ser inscrito, ahora parece estar más cerca. Dice que está disponible, que espera poder contar con él para el fin de semana y que lo más probable es que juegue. Bueno, el entrenador debe saber cosas que nosotros probablemente no, pero estamos a la expectativa de ver si Dani Olmo va a estar disponible finalmente o no contra el Athletic Club de Bilbao. El que sí va a estarlo es Nico Williams, que probablemente haya
negociado o renegociado su condición salarial con el Athletic Club de Bilbao. Ya había renovado en diciembre de 2023, hace bastante poco, pero toda esta situación con el Barcelona seguramente le ha llevado a tener conversaciones con la directiva del Athletic, que en todo momento, según sus propias palabras, estuvieron muy tranquilos con que el jugador español se iba a quedar en la entidad bilbaína. Entonces, ya cerrando, para poder entender el caso Gundogan. Gundogan es un jugador muy ganador, un jugador que llegó al Barcelona después de haberlo ganado absolutamente todo con el Manchester City, haber ganado triplete el año justamente anterior, venía de jugar también en el Borussia Dortmund, donde tenía una final de la Champions. Es un jugador turco-alemán con una mentalidad muy ganadora. Y que desde el año pasado, haber perdido contra el Real Madrid, que Xavi dijera en rueda de prensa de que habían jugado bien y que fueron superiores, que fueron mejores, lo cual no discuto por 70 minutos hasta que Bellingham hace ese doblete y se mete ese gol desde fuera del área. Gundogan no está satisfecho con esto. Gundogan prefiere la autocrítica, Gundogan dice que sus compañeros no tuvieron suficiente compromiso y tal, y que a él le parece que el equipo puede dar más. Estas palabras no cayeron bien porque es un jugador muy frontal, él señala a los jugadores, también pasó con el Paris Saint-Germain en la vuelta, porque en la ida ya estaban celebrando y él no lo entendía. Ganó Barcelona 3-2 al Paris Saint-Germain en París y ya estaban celebrando algunos directivos y él no lo entendía. En la vuelta pierden y él señala directamente a Araujo. Entonces todas estas cosas cayeron mal. Él no estaba de acuerdo con Xavi, ahora viene Hansi Flick, que es un entrenador alemán con el que a priori pensábamos que iba a alinear mejor, pero la situación económica del Barça, las conversaciones que hubo y la oportunidad de volver a Manchester City era algo que él no iba a desaprovechar. Lo gracioso es que él en Manchester City cobraba aproximadamente 7 millones de euros y ahora en el Barcelona esta temporada cobró 13 millones. Le faltaban 2 años de contrato, supuestamente los está perdonando para poder ir al City gratis. Se va sin precio de transferencia solamente para liberar masa salarial y él perdona este salario y él lo dice que lo hace por la afición del Barça en su comunicado. ¿Qué entendemos por esto? Que lo hace por la afición del Barça, quiere que la afición del Barça vuelva a tener noches mágicas, noches brillantes como las que estuvieron acostumbrados a tener con Messi, pero no hace ninguna alusión al presidente. Y dice, la afición del Barcelona merece unos mejores resultados, pero no habla del presidente. Aquí vemos un poco de diferencias de opiniones, en mi opinión, en mi interpretación de las palabras de Gundogan en ese comunicado. Entonces, claro, vuelve al Manchester City con Guardiola, vuelve cobrando probablemente mucho menos de lo que iba a percibir en el Barcelona y de lo que el City estaba dispuesto a pagarle por una temporada. Y entonces allí cubre el hueco de lo que había dejado Rodri en el City, porque está ahora mismo lesionado y el City necesita un pivote. Y bien rodeados entienden que Gundogan puede ayudarles mucho en ese rol, en este inicio de la liga en el que ya le ganaron 2-0 al Chelsea con un gol de Haaland, entre otras cosas. Entonces, así cierra un poco la historia de Gundogan. Ahora voy a pasar también a la de Rodrigo, que también está generando polémica. Pasando a la sección de Rodrigo, tenemos que en el Real Madrid, desde la llegada de Kylian Mbappé, hay un run, hay unos comunicados, hay una sospecha de que Rodrigo puede dejar el equipo. ¿Por qué? Por cuestiones monetarias, de que el Madrid necesitaría vender para compensar la llegada de Kylian Mbappé, también por tema de personal, porque ahora van a jugar con línea de 3, Ancelotti está encantado, prefiere jugar con esta línea de 3. Pero ¿qué ocurre con Rodrigo? Rodrigo en la final de la Champions del año pasado, en la previa, hace unas declaraciones un poco salidas de tono en donde habla muy bien del Manchester City, diciendo que es el mejor equipo del mundo y que el Madrid fue capaz de derrotarlo. Y Rodrigo dice, yo estoy muy feliz en el Real Madrid, pero en el futuro quién sabe. Al final yo estoy aquí, pero mañana no lo sabemos. Entonces eso generó un poco de polémica porque era bastante innecesario tal vez antes de una final estar comentando sobre su futuro, estar comentando sobre las situaciones que iba a haber, y todo esto generó un poco de resquemor en la afición. Total, que llegó a la final, no tuvo una actuación excepcional y total que esto quedó un poco al margen. Dijo que sus palabras malinterpretaron en la entrevista y tal, pero luego en los medios de Brasil también comentó lo mismo en portugués, entonces ya sabemos que Rodrigo es un jugador muy inteligente que dice lo que piensa. Acaba de ocurrir esta semana un percance en su canal de WhatsApp, en la cual él sube, su equipo de comunicación sube un comunicado, valga la redundancia, en la cual él dice, en relación a una portada de marca que coloca MVP de Mbappé, Vinicius, Bellingham,
que son el trío ganador del Real Madrid, recortando la foto donde sale él y excluyéndolo básicamente. Él en el comunicado dice, allí va la R de Rodrigo. Y él con su ego, que lo hace ser tan bueno como es, él trata de reivindicarse allí luego de decir muchas palabras positivas para lo que es el trabajo del equipo y para reponerse después del empate, sacando un poco de pecho porque él fue el que anotó el gol contra el Mallorca. Entonces, esto, claro, esto genera que Marca saque otra portada, que diga R de Rodrigo, genera que Ancelotti le reivindique y que le consienta y que le diga más cosas respecto de su rol importante en el equipo, pero podemos entender que Rodrigo es el tercer delantero que por más que se sacrifique defensivamente, está desbalanceando un poco a un equipo que el año pasado jugaba con 4-4-2 en rombo, con Bellingham más adelantado, pero haciendo funciones de mediocampista y dándole un poco más de equilibrio al medio del campo. Hay mucha polémica en torno a esto, hay mucha gente que opina que tal vez Arda Güler debería jugar en vez de Rodrigo, al menos de titular, porque Arda Güler es el llamado a sustituir a Toni Kroos, salvando las distancias y también las diferencias de posición que a priori vemos, porque Güler termina la temporada siendo un jugador que mete muchos goles en muy pocos minutos. Ya el Madrid tenía la liga resuelta, pero en los últimos 5 partidos anota 5 goles en 500 minutos aproximadamente. Y uno piensa, si uno retrasa un poco a Güler en el campo, además ganas la pegada, ganas el balón parado, que tiene una zurda muy bien educada. Tú piensas que puedes sustituir a Toni Kroos en más cosas, pero Rodrigo tiene más jerarquía y en el vestuario del Real Madrid Ancelotti respeta mucho las jerarquías. Incluso yo me atrevería a decir que Brahim Díaz está por delante de Güler en esas jerarquías para suplir a Bellingham con esta lesión que le dio con este golpe en los entrenamientos durante esta semana. Se habla de que Rodrigo obviamente va a ser titular ante la lesión de Bellingham, pero que Rodrigo es uno de los roles del equipo que puede bailar un poco más. Entonces, en esta circunstancia, yo pienso que Ancelotti tiene que hilar muy fino con el tema de los cambios, pero también imponer autoridad y decirles, nadie es intocable aquí. Voy a medir los rendimientos y en la medida que ustedes rindan los voy a ir poniendo. Obviamente a Mbappé no lo puede tocar, a Vinicius probablemente tampoco, pero en el mapa de calor del partido contra el Mallorca nosotros vimos un vacío muy grande en la banda derecha. Y es que tanto Rodrigo como Vinicius como Mbappé les gusta ir por banda izquierda porque son diestros, les gusta enganchar al perfil invertido y pegarle al arco. Y Bellingham, por orden también de Ancelotti, cae por izquierda. Muy personalmente pienso que Bellingham yendo por derecha y Valverde yendo por izquierda le harían bien al equipo, sobre todo con Rodrigo cargando bien la banda derecha y con Bellingham acompañándole. Así ganarían mucho más espacios y ya la defensa rival no tendría tan claro cómo defender. Obviamente todos se sienten más cómodos por izquierda, pero no pueden ir todos. Entonces, en esa rotación Vinicius-Mbappé yo pienso que ya el equilibrio se da siempre que Rodrigo y Bellingham ataquen el otro espacio vacío. Porque nadie lo está ocupando y Carvajal hará lo que pueda para cubrir ese espacio, pero él solo no va a ser una amenaza ofensiva para otro equipo. Entonces, allí Ancelotti tiene que hilar muy fino. En la rueda de prensa dijo, era muy simple, tuvimos problemas de equilibrio, si resolvemos y identificamos ese problema es más fácil solucionarlo para el siguiente juego. Él está muy confiado, muy tranquilo. Veremos cómo se desarrolla el Real Madrid, pero Rodrigo está descontento pese a toda la confianza que le da Ancelotti, pese a que fue titular el año pasado en la final de la Champions y todo el año, a pesar de que tuvo algunas rachas muy extendidas de partidos sin marcar, aproximadamente varias rachas de 10 partidos sin marcar. Entonces, definitivamente al lado de Bellingham, al lado de Vinicius, al lado de Mbappé, es claramente el eslabón más sustituible de los tres. Y que si tú agregases un perfil más pasador, más de visión de juego como Güler, el equipo podría estar más equilibrado. Pero eso ya lo irá descubriendo Ancelotti durante toda la temporada. Bueno, me ha parecido que acá un muy buen programa. Yo les agradezco, como habrán notado y se habrán dado cuenta, nuestro compañero Fernando no nos acompañó el día de hoy porque se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Ya dentro de poco lo tendremos de vuelta en otro de nuestros programas, en nuestro próximo episodio o en alguna edición especial. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar ahí. No se olviden de comentar y de suscribirse. Y pasen la bola.